El trapeador golpeó el suelo con su habitual golpe húmedo, y Roy Bennett lo empujó hacia adelante con movimientos largos y suaves. 14 años había trabajado con animales en la Tierra. Ahora limpiaba pisos en una estación espacial llena de criaturas cuyos nombres apenas podía pronunciar. La vida tenía una forma curiosa de resultar diferente de lo esperado. Su carrito chirrió mientras lo arrastraba por el silencioso pasillo. La mayoría del personal de la estación se había ido a dormir hacía horas. El ala de xenobiología siempre se sentía más vacía por la noche, como un museo después de la hora de cierre. Roy lo prefería así. Menos gente significaba menos conversaciones sobre por qué un ex especialista en vida silvestre estaba trapeando pisos en el espacio que estaba a mitad del pasillo principal cuando lo escuchó un sonido tan pequeño y roto que hizo que su mano se detuviera. Roy inclinó la cabeza, escuchando. Hubo nuevamente un grito agudo, casi como un gemido. Venía de algún lugar más profundo del ala, más allá de las salas de observación donde guardaban a los animales rescatados. Roy dejó su carrito y siguió el sonido. Sus botas resonaban suavemente contra el suelo metálico al pasar junto a las ventanas oscurecidas que mostraban recintos vacíos. El llanto se hacía más fuerte a cada paso, no más fuerte, sino más desesperado, más temeroso de llegar a la sala de observación 7 y detenerse. A través de la ventana de cristal reforzado, Roy los vio. 3 pequeños dragones, cada uno del tamaño de un perro grande, acurrucados en el centro de una habitación por lo demás vacía. Sus escamas parecían opacas bajo las intensas luces del techo. Uno de ellos envolvía a los otros 2 con sus alas, pero los 3 temblaban. Abrían la boca con esos terribles gritos que Roy ahora podía oír con claridad a través del sistema de altavoces de la puerta. Roy consultó el panel de información junto a la puerta. Jóvenes draénicos que quedaron huérfanos cuando su nido fue destruido por el impacto de un meteorito. Traídos aquí para observación y posterior reubicación. Estado actual estable, pero rechazan la comida. Protocolo de observación. Contacto mínimo para fomentar la adaptación independiente, por lo que leyó la última línea 2 veces. Contacto mínimo. Adaptación independiente. El dragón más pequeño levantó la cabeza y volvió a llorar. El sonido atravesó el pecho de Roy como una cuchilla. Que ya había visto esto antes. En la Tierra, cuando traían crías de zorro cuya madre había sido atropellada por un coche, o polluelos de águila que se caían de sus nidos, los animales jóvenes no se adaptaban al trauma de quedarse solos. O morían o sobrevivían con daños. El aislamiento no les daba fuerza a criaturas demasiado jóvenes para comprender por qué estaban repentinamente solas. Roy miró la cámara montada en la esquina del pasillo. Miró su dispositivo de muñeca, donde su nivel de autorización brillaba en tenues letras azules. Solo acceso de mantenimiento para conserjes. No autorizado para interacción con especímenes. Volvió a mirar a los dragones. El de tamaño mediano había empezado a emitir un sonido diferente. No era exactamente un grito, sino algo peor. Un gemido desesperado que indicaba que había renunciado a esperar ayuda. Roy también había oído ese sonido antes. Era el sonido que emitían los animales justo antes de dejar de intentar vivir. Su mano se dirigió al panel de la puerta antes de que su cerebro tomara la decisión. Las luces de advertencia parpadearon en amarillo en su dispositivo de muñeca. Intento de acceso no autorizado. Notificación de seguridad enviada. Roy la ignoró y presionó la palma de la mano contra el panel de todos modos. La puerta se abrió con un suave siseo. Las cabezas de los dragones se volvieron hacia él. 6 ojos brillantes como oro fundido se clavaron en Roy con una mezcla de miedo y desesperada esperanza. El más grande le enseñó los dientes. Eran pequeños, pero parecían lo suficientemente afilados como para causar daño. De sus fosas nasales salía humo en diminutas nubes. Roy entró lentamente y dejó que la puerta se cerrara tras él. Extendió las manos, con las palmas hacia arriba, y mantuvo el cuerpo agachado. Viejos hábitos de toda una vida, activados automáticamente. Hazte más pequeño.
Muévete despacio. Que vean que no eres una amenaza. Hola, dijo Roy en voz baja. Su voz sonó demasiado alta en la habitación estéril, así que la bajó a casi un susurro. Oye, está bien. Sé que tienes miedo. El dragón más grande le siseó. Rugido no se movió. Se agachó para sentarse con las piernas cruzadas en el suelo frío, a varios metros del grupo apiñado. Este era su espacio. Él era el intruso. Necesitaban saber que lo entendía. No voy a hacerte daño. Roy continuó con esa misma voz suave. Sé que todo da miedo ahora mismo. Sé que no entiendes a dónde fue tu familia ni por qué estás aquí. El dragón más pequeño lo observaba con la cabeza ladeada. Su llanto había cesado, reemplazado por respiraciones superficiales y rápidas. Roy podía ver su pequeño pecho moviéndose rápidamente bajo esas escamas opacas que empezó a tararear. Una vieja canción de cuna que su abuela solía cantar cuando era lo suficientemente pequeño como para creer que el mundo era seguro. Ya no recordaba la letra, pero la melodía se había quedado con él. Notas bajas que parecían llenar los espacios vacíos de la habitación. Pasaron los minutos. Roy simplemente se sentó allí tarareando y esperando. Sus piernas comenzaron a entumecerse, pero no se movió. Los dragones lo observaban. Su respiración comenzó a disminuir, siguiendo el ritmo de la melodía que tarareaba. El más pequeño dio un paso al frente. Luego, el corazón de otro Roy latía con fuerza en su pecho, pero mantuvo su cuerpo quieto. Siguió tarareando. El pequeño dragón se acercó, con el cuello estirado como si probara el aire entre ellos. Roy pudo ver ahora que sus escamas no estaban opacas por todas partes. Había manchas de un azul profundo y plateado que reflejaban la luz al moverse. El dragón dio un paso más y presionó su cabeza cuneiforme contra el pecho de Roy. El llanto cesó por completo. El cuerpo de la pequeña criatura temblaba contra él, pero ahora de forma diferente. No de miedo, sino de alivio, de sentirse finalmente lo suficientemente seguro como para dejar que el terror se disipara. Roy, lenta y cuidadosamente, apoyó una mano en su lomo. Las escamas estaban cálidas y sorprendentemente suaves en los bordes. Los otros dos dragones lo observaron durante varios instantes. Luego también se movieron, avanzando lentamente hasta que los tres quedaron pegados a Roy en un montón de alas, colas y cuerpos cálidos. Emitían pequeños chirridos, casi como un ronroneo. Roy miró la cámara en la esquina de la habitación. Una luz roja parpadeaba sin parar, grabándolo todo. Definitivamente lo iban a despedir por esto, o quizás algo peor. Pero los tres brazos del dragón finalmente habían dejado de llorar, y Roy descubrió que no podía preocuparse por las cámaras, los protocolos ni las consecuencias. Algunas cosas eran más importantes que las reglas. Roy se había quedado dormido en algún momento de la noche. Despertó con la espalda contra la pared y tres dragones despatarrados en su regazo como gatos gigantes. Tenía las piernas completamente entumecidas y el cuello le dolía por el ángulo incómodo, pero aún así sonrió. El dragón más pequeño, aún apretado contra su pecho, abrió un ojo dorado y emitió un suave chirrido. De cerca, Roy pudo ver las escamas individuales a lo largo de su hocico, cada una perfectamente formada y superpuesta como pequeños escudos. Hermosa, de verdad. Se preguntó cómo alguien podía mirar a estas criaturas y decidir que necesitaban menos consuelo en lugar de más. La puerta se abrió con un silbido. Roy levantó la vista y vio al administrador Kilvin de pie en el umbral. Los ojos compuestos del insectoide reflejaban la luz en docenas de pequeños puntos. Sus mandíbulas chasquearon en lo que Roy había aprendido que significaba disgusto. «Señor Bennett», dijo Kilvin, con la voz zumbando a través de su traductor. «Ha creado un problema importante». Roy apartó con cuidado a los dragones de su regazo. Emitieron sonidos de protesta, pero se movieron, estirando las alas y bostezando para mostrar esos dientes afilados como agujas. El más grande se colocó entre Roy y Kilvin, a un protector a pesar de haber aceptado a Roy durante la noche.
Estaban llorando, dijo Roy simplemente, poniéndose de pie. Sus piernas gritaban con hormigueo al regresar el flujo sanguíneo. Se estaban adaptando. Kilvin corrigió. La Oficina de Conservación Galáctica tiene protocolos específicos para jóvenes huérfanos. Estos protocolos existen por razones importantes. Roy se sacudió las escamas de dragón de su uniforme de conserje. ¿Qué razones? Son bebés. Ven morir a su familia. ¿Crees que dejarlos solos en una habitación de osos les enseña algo más que el universo es un lugar cruel? Quoven y Tenny se crisparon. Creo que estás proyectando la psicología de los mamíferos terrestres en seres que no comprendes. Los dragones son reptilianos. Son solitarios por naturaleza una vez que salen del huevo. Estos tres están acurrucados. Roy señaló a los dragones, que efectivamente habían vuelto a formar un grupo compacto. ¿Te parece solitario? Antes de que Kilvin pudiera responder, otra figura apareció en la puerta. Esta tenía 4 brazos y una piel que cambiaba de azul a verde según el ángulo de la luz. Roy reconoció al Dr. Prill, del Departamento de Xenobiología. El científico anfibio pasó junto a Kilvin sin ceremonias y se acercó a los dragones con un escáner en 2 manos. Fascinante, murmuró Prill, leyendo los datos. Administrador, mire estas lecturas. Kilvin se acercó para examinar el dispositivo. Roy esperó, todavía en una posición protectora cerca de los dragones, aunque sabía que no tenía autoridad real allí. Probablemente estaba a minutos de ser escoltado fuera de la estación. Sus niveles de hormonas del estrés habían bajado un 87%. Prill expresó genuina emoción en su voz traducida. Su índice de luminosidad de escala había mejorado 43 puntos. Sus frecuencias cardíacas estaban dentro de los rangos normales de un niño por primera vez desde su llegada. Correlación no implica. Kilvin comenzó. Y comieron. Prill interrumpió, señalando un tazón en la esquina que Roy no había visto antes. Estaba vacío, pero mostraba señales de haber contenido comida. Durante 3 días rechazaron toda nutrición. Ahora el cuenco está limpio. Roy sintió una pequeña oleada de orgullo, lo que inmediatamente lo hizo sentir ridículo. No había hecho nada más que sentarse con ellos. Saber que habían comido le parecía importante de alguna manera. Kilvin guardó silencio un momento. Sus mandíbulas funcionaban. Esta es una noche de datos poco concluyentes. Entonces, recopilemos más datos. Prill dijo que su piel destelló de un verde brillante que Roy supuso que era debido al entusiasmo de los hombres. Propongo que continuemos esto como estudio de control. El señor Bennett continúa sus interacciones con los jóvenes. Monitoreamos su desarrollo comparándolo con los datos históricos de crías draenicas huérfanas. Rotundamente no, dijo Kilvin de inmediato. Es conserje, no xenobiólogo. No tiene formación en. Tiene 14 años de experiencia en rehabilitación de fauna silvestre. Dijo Prill. Roy parpadeó, sorprendido de que el médico lo supiera. Accedí a su historial laboral desde la Tierra. Dirigió un exitoso centro para animales huérfanos y heridos antes de que colapsara la financiación. Sus métodos se consideraban muy eficaces. Kilvin fijó toda su atención en Roy. Es cierto. Roy se encogió de hombros. Trabajé con animales terrestres. Son dragones de otro planeta. No son lo mismo. Aún así, tus instintos parecen acertados, dijo Prill. ¿Sabes cuál es nuestra tasa de éxito con los dragones huérfanos jóvenes de Draenix usando los protocolos actuales? 37%. El resto muere por lo que categorizamos como retraso en el crecimiento. Simplemente se dan por vencidos y dejan de vivir. La cifra golpeó a Roy como un puñetazo. 37%. Eso significaba que casi 2 de cada 3 dragones huérfanos murieron no por lesiones o enfermedades, sino por soledad, por trauma, por quedarse solos con su miedo. ¿Qué propone exactamente, doctor?, preguntó Kilvin. Un periodo de prueba de 30 días.
El señor Bennet se convierte en el cuidador principal de estos 3 dragones jóvenes mientras continúa con sus otras tareas. Monitoreamos todo. Si su desarrollo se ve afectado, volvemos al protocolo estándar. Si mejora, hemos descubierto algo que podría cambiar los esfuerzos de conservación en toda la galaxia. El dragón más pequeño se había acercado a Roy y ahora estaba apoyado en su pierna. Se agachó automáticamente para rascarse detrás de la cresta de la cabeza. El dragón emitió un sonido retumbante en lo profundo de su pecho, casi como el ronroneo de un gato. Kilvin observó esta interacción con sus ilegibles ojos compuestos. Y si algo sale mal, si se vuelven demasiado dependientes del contacto humano, si no desarrollan el instinto de supervivencia adecuado, entonces asumo toda la responsabilidad. Roy dijo que las palabras salieron antes de que las hubiera meditado, pero las decía en serio. Si esto no funciona, la culpa es mía. Tu responsabilidad no es lo que me concierne. Kilvin dijo, estos jóvenes son una especie en peligro de extinción. Su valor para la galaxia supera tus consecuencias, y precisamente por eso deberíamos intentar algo diferente, respondió Roy. Tu método actual es matarlos. Al menos así tienen una oportunidad. El silencio se prolongó. Los dragones parecieron percibir la tensión porque se acercaron a Roy, el más grande, emitiendo un leve rugido de advertencia hacia Kilvin, protegiéndolo ahora, tal como él había intentado protegerlos. Finalmente, las mandíbulas de Kilvin chasquearon siguiendo un patrón que Roy no reconoció. 30 días, dijo el administrador, pero seguirás las directrices del Dr. Prill. Te someterás a un monitoreo constante y si hay alguna señal de que estos jóvenes están siendo dañados por tus métodos, este experimento termina de inmediato. Entendido, dijo Roy. Kilvin se giró para irse, luego se detuvo en la puerta. Por su bien, señor Bennet, espero que sus instintos sean tan buenos como cree el Dr. Prill, porque si esos jóvenes mueren, no será el protocolo el que les falló. Será usted. La puerta se cerró detrás del administrador. Prill emitió un sonido que podría haber sido una risa. No te preocupes por Kilvin. El administrador simplemente está preocupado. Hace 3 días, estos jóvenes estaban casi comeosos. Ahora míralos. Roy miró. Los 3 dragones estaban dispuestos a su alrededor como pétalos alrededor de una flor. Sus escamas ya habían comenzado a mostrar más color, más vida. El más pequeño estaba jugando, abalanzándose sobre su propia cola. ¿Qué hago ahora?, preguntó Roy. Aliméntalos. Háblales. Ayúdalos a recordar cómo estar vivos, dijo Prill. En otras palabras, hagan lo que ya han estado haciendo. El doctor se fue y Roy se quedó solo con 3 dragones que, de alguna manera, se habían convertido en su responsabilidad. Se sentó en el suelo e inmediatamente los 3 volvieron a subirse a su regazo, luchando por la mejor posición contra su pecho. Roy rió, un sonido que no había emitido en meses. Quizás más. De acuerdo, les dijo, resolvamos esto juntos. 2 semanas pasaron más rápido de lo que Roy esperaba. Sus días ahora se repartían entre fregar pisos y criar dragones. Los nombró porque llamarlos Juvenil 1 y Juvenil 2 le parecía incorrecto. El más pequeño se convirtió en Pip porque emitía pequeños sonidos cuando estaba contento. El del medio era Ceniza por sus escamas gris plateadas. El más grande era Hollín, más oscuro que los demás, y de alguna manera, más amable a pesar de su tamaño. Roy aprendió sus personalidades rápidamente. Pip lo exploraba todo, subiéndose a su carrito de limpieza e investigando cada rincón de su recinto ampliado. Observaba todo con esos agudos ojos dorados, aprendiendo más rápido que sus hermanos. Ese se mantenía cerca de Roy, siempre asegurándose de tenerlo a la vista. Los dragones se hacían visiblemente más fuertes cada día. Sus escamas se iluminaron hasta brillar como metal a la luz del sol. Empezaron a jugar a pelear, rodando por el suelo en marañas de alas y colas. Comían sin dudarlo,
devorando la comida con un entusiasmo que hacía vibrar al Dr. Prill durante los exámenes diarios. Otros miembros del personal empezaron a visitarlos para observar. Algunos trajeron a colegas de otros departamentos. Se corrió la voz por la estación sobre el humano que criaba dragones como cachorros. Roy le estaba enseñando a Pip a no morder los cables de alimentación cuando llegaron los visitantes. 3 Draconics adultos entraron en el área de observación, escoltados por el administrador Kilvin. Roy nunca había visto dragones adultos. Eran enormes, cada uno fácilmente el doble de alto que él, incluso caminando a 4 patas. Sus escamas parecían armaduras, oscuras y gruesas, y marcadas por décadas de vida. Cuando se movían, Roy podía oír el chasquido de sus garras sobre el suelo metálico. El dragón Lee tenía ojos que brillaban como brasas. Estudió a Roy a través de la ventana de observación con una expresión que él no pudo descifrar. Ese es el anciano Scarift. El Dr. Prill susurró, apareciendo junto a Roy, un representante del Consejo Draconiano. Han venido a evaluar a los jóvenes. Roy sintió un nudo en el estómago. Pip se había subido a su hombro y le piaba al oído. Azizut se apretaban contra sus piernas, repentinamente silenciosos. Kilvin activó el intercomunicador. Señor Bennett, por favor, traiga a los jóvenes a la ventana de observación. Roy se acercó lentamente, seguido por los 3 dragones. A través del cristal, pudo ver a Scarit acercarse. Las fosas nasales del dragón anciano se dilataron, oliendo el aire. Huelen a humano, dijo Scart. El traductor hizo que su voz sonara como piedras de moler. Se comportan como mascotas humanas. Se comportan como dragones jóvenes sanos, replicó el Dr. Prill. Su desarrollo supera todos los parámetros normales. Están prosperando. Son débiles, respondió Scaret. Miren cómo se aferran al humano. Un dragón joven como Dios manda aprende a ser independiente. Aprende fuerza a través de las dificultades. Roy sintió que la ira le subía al pecho. Había tratado con gente así en la tierra. Gente que confundía la crueldad con la dureza. ¿Quién creía que el sufrimiento forjaba el carácter? No son débiles, dijo Roy por el intercomunicador. Están aprendiendo. Hay una diferencia. Scaret lo miró fijamente. ¿Te atreves a hablarme de mi especie, humano? Te digo lo que veo, dijo Roy. Estos 3 se cuidan entre sí. Se comunican. Resuelven problemas. Ayer, As descubrió cómo abrir el dispensador de comida viéndome hacerlo una vez. Pip creó un juego para practicar el vuelo en formación. Sad ha empezado a hacer diferentes sonidos para significar cosas diferentes. No solo sobreviven. Están creciendo. Se están volviendo dependientes. Scarit dijo, ¿qué pasará cuando te vayas? Cuando no haya ningún humano que los consuele. Estarán indefensos. Donde habrán aprendido que el universo no es completamente hostil, respondió Roy. Que a veces existe ayuda. Que trabajar juntos no es debilidad. Uno de los otros dragones adultos, un poco más pequeño que Scarit, se acercó a la ventana. Sus escamas eran más claras, más plateadas que negras. Estudió a los jóvenes con lo que parecía tristeza en sus ojos. Scarat, dijo este dragón en voz baja, quizás deberíamos ver cómo se comportan, no solo su aspecto. Scarifit emitió un sonido sordo que no necesitaba traducción. Disgusto. Pero el anciano retrocedió e indicó que la observación continuara. El Dr. Prill trajo un comedero de rompecabezas, diseñado para evaluar la capacidad de resolver problemas. Era un cubo con comida escondida en su interior, accesible solo a través de una serie de paneles deslizantes que debían moverse en la secuencia correcta. Roy lo colocó en el suelo y retrocedió. Los jóvenes se acercaron con cautela. Pip intentó aplastarlo con sus garras delanteras. Al no funcionar, As comenzó a examinar los paneles. El dragón del medio les espió a sus hermanos, y observaron cómo As les mostraba cómo deslizar un panel, luego otro. Pronto los 3 trabajaron juntos,
turnándose para mover las piezas hasta que el cubo se abrió y reveló la comida. Comieron juntos, compartiendo por igual, emitiendo sonidos alegres. A través de la ventana, Roy vio al dragón de escamas plateadas bajar la cabeza. El tercer dragón adulto, que aún no había hablado, se balanceaba de un pie a otro. Un truco, dijo Scarlet, enseñado por el humano. Yo no les enseñé eso, dijo Roy con sinceridad. Nunca había visto ese rompecabezas antes. El Dr. Prill lo trajo específicamente para esta prueba. Prill asintió con la cabeza. Los jóvenes lo resolvieron mediante la observación y la cooperación. Ambos son signos de un desarrollo cognitivo avanzado. No es el camino del dragón, insistió Scarlet. Tal vez debería serlo. El dragón plateado dijo en voz baja. Scarlet se giró hacia su compañero. Olvidas nuestra historia, Mart. Olvidas lo que hizo fuerte a nuestra especie. El dragón plateado Mart sostuvo la mirada de Scarlet sin pestañear. No olvido nada. Recuerdo cuando éramos más que sobrevivientes. Antes de la plaga, antes de que perdiéramos tantos que nuestras crías tuvieran que criarse solas o morir. Hicimos de la necesidad virtud cicatriz. Llamamos tradición a nuestro trauma. El silencio que siguió se sintió pesado. Roy no entendió todo el contexto, pero comprendió el peso de esas palabras. Algo había sucedido en el pasado del dragón. Algo que cambió la forma en que crían a sus crías. Estos jóvenes están sanos, continuó Mart. Míralos. De verdad, míralos. Cuando viste por última vez crías huérfanas con escamas tan brillantes y tanta energía? El humano no las ha debilitado. Las ha sanado. ¿Y qué sucede cuando regresan a nuestro mundo? Scar exigió, cuando deban enfrentarse a verdaderos desafíos, a verdaderos peligros. ¿Llorarán por su humano? ¿Se sentirán indefensos por no aprender a estar solos? Recordarán que no están solos. Roy dijo que recordarán que existe ayuda. Que cuidarse los unos a los otros los hace más fuertes, no más débiles. De verdad es tan terrible aprender eso. Scarlet lo miró fijamente un largo rato. Entonces el dragón anciano se dio la vuelta y se alejó sin decir una palabra más. El tercer dragón adulto lo siguió, pero Meret se quedó. El dragón plateado se acercó a la ventana de observación, y los tres jóvenes se acercaron a investigar. A través del cristal, las narices del dragón anciano y del bebé se tocaron. Gracias, dijo Mart en voz baja, mirando a Roy, por mostrarnos lo que habíamos olvidado. El dragón anciano se fue, y Roy se quedó solo con el Dr. Prill y tres dragones bebés que ya estaban jugando a las peleas de nuevo. La tensión de la visita había quedado atrás. Eso salió mejor de lo esperado. Prill dijo que Roy no estaba tan seguro. La forma en que Scarlet se había marchado parecía menos una aceptación y más una tormenta inminente. Pero los tres jóvenes estaban a salvo. Por ahora. Eso era suficiente por ahora. Las noticias viajaban rápido por la red galáctica. A los pocos días de la visita de los ancianos Draconics, Roy se convirtió en objeto de artículos y artículos de opinión en docenas de mundos. Algunos lo llamaban revolucionario. Otros lo llamaban peligroso. Moses lo llamó el humano que abrazaba dragones. Los tres jóvenes ahora tenían el tamaño de caballos grandes. Sus alas se habían fortalecido lo suficiente para realizar vuelos cortos a través del biodomo donde pasaban las tardes. Roy vio a Pip intentar un tonel y estrellarse contra un árbol con más entusiasmo y habilidad. Aterrizó con gracia en una roca y languideció como si todo hubiera sido una lección planeada. Sid dio la vuelta para ver cómo estaba Roy antes de unirse a los demás. «Ya no te necesitan», dijo una voz detrás de él. Roy se giró para encontrar a Mart, el anciano dragón plateado, de pie en la entrada del biodomo. A la luz del día, las cicatrices del anciano eran más visibles. Largas líneas en el hocico y el cuello. Un ala dañada que estaba en un ángulo ligeramente incorrecto. Marcas de una vida dura. Todavía duermen acurrucados contra mi cada noche, dijo Roy.
Así que creo que todavía me necesitan un poco. Quizás Mart se acercó, moviéndose con una tranquilidad sorprendente para una criatura tan grande. O quizás tú los necesitas. Las palabras le impactaron más de lo que Roy quería admitir. Había sido feliz estas últimas semanas. Realmente feliz. La clase de felicidad que creía haber perdido en la Tierra cuando su centro de rehabilitación cerró y se dio cuenta de que ya nadie financiaría su trabajo. Los animales no ganaban dinero. La compasión no pagaba las facturas. El Dr. Peel me dice que has recibido quejas formales. Meret dijo 17 en el último recuento. Roy lo confirmó. En su mayoría de grupos tradicionalistas. Creen que estoy arruinando a los jóvenes al ablandarlos. ¿Y tú qué opinas? Roy vio a Pip perseguir a As por el cielo artificial. Creo que están aprendiendo a ser dragones. Pero no son el tipo de dragones que Scarith quiere que sean. Mart emitió un sonido como el viento a través de cuevas. Scarith perdió una nidada entera de crías una vez. 7 huevos eclosionaron con éxito. Todos murieron en 2 meses. Los protocolos decían contacto mínimo. Scareth siguió los protocolos. Roy sintió una opresión en el pecho. Yo no lo sabía. La mayoría no lo sabe. Scarith cree que seguir las reglas más estrictamente los habría salvado. Que cualquier desviación de la tradición es una traición a su memoria. Es más fácil creer eso que aceptar que las propias reglas podrían estar equivocadas. ¿Es por eso que apoyas lo que hago? Mart lo miró con ojos que reflejaban siglos. Lo apoyo porque tengo la edad suficiente para recordar los tiempos pasados, cuando los padres dragones se quedaban con sus crías. Cuando enseñábamos a nuestras crías guiándolas, no abandonándolas. No perdimos eso porque quisiéramos. Lo perdimos porque la peste mató a la mayoría de los adultos. Los supervivientes eran demasiado pocos para cuidar de todas las crías huérfanas. Así que las crías aprendieron a sobrevivir solas y lo llamamos fuerza. Teníamos que hacerlo. Pero luego olvidamos que siempre fue diferente. Roy no se lo esperaba. Sabía que los dragones tenían una historia complicada, pero no esto. No es que toda su forma de criar a sus crías provenga de la tragedia, no de la tradición. ¿Por qué no cambiarlo? Roy preguntó, si recuerdas las viejas costumbres, ¿por qué no las enseñas? Porque soy una sola voz contra miles que creen que la forma actual es la única. Porque sugerir un cambio significa admitir que nos hemos equivocado durante mucho tiempo. Porque Scarith no es el único que pierde crías por un sistema que tememos cuestionar. Ese había aterrizado cerca de ellos y observaba la conversación con interés. El dragón oscuro se acercó y le dio un codazo a Roy con la nariz. Roy se rascó automáticamente detrás del borde de la cabeza. «Hacen eso contigo», observó Mart. «Buscan contacto. Buscan consuelo. Incluso ahora, cuando son lo suficientemente grandes como para ser independientes. ¿Es malo? Es honesto». Mart dijo, «Confían en ti. Saben que no les harás daño. Eso no es debilidad. Es sabiduría». Una alarma sonó en el biodomo. No era fuerte, pero sí urgente. La voz del Dr. Peel llegó a través del dispositivo de comunicación de Roy. Sr. Bennett, por favor, regrese a las instalaciones principales de inmediato. Tenemos un problema. A Roy se le encogió el estómago. Llamó a los jóvenes, quienes acudieron de inmediato, presintiendo que algo andaba mal. Juntos, regresaron corriendo por el pasillo de conexión a la estación principal. El administrador Kilvin esperaba en el centro junto con el Dr. Peel, un equipo de seguridad y Scarith, flanqueado por otros 2 dragones que Roy no reconoció. «¿Qué está pasando?», exigió Roy. El anciano Scarith ha presentado una petición formal ante la Oficina de Conservación Galáctica. Kilvin dijo que sus mandíbulas chasqueaban rápidamente, señal de estrés. Exigen la custodia de los jóvenes. Inmediatamente. ¿Con qué fundamento?, preguntó Roy, aunque ya lo sabía. Scarith se presenta alegando que están siendo criados indebidamente. Que se les está haciendo dependientes de una especie que no es la suya.
Que su desarrollo natural se está viendo afectado por la interferencia humana. Su desarrollo está superando todos los parámetros. El doctor Prill protestó. Según los estándares humanos, dijo Scarith, no según los nuestros. Estos jóvenes regresarán a nuestro mundo tarde o temprano. Deben estar preparados para la sociedad de los dragones, para los desafíos de los dragones, no para un universo donde los humanos los miman. Pip le siseó a Scarith. Las escamas del joven brillaron con más intensidad, una amenaza que Roy nunca había visto. Azizut se movieron para flanquear a su hermano, formando una línea protectora entre Roy y el dragón anciano. Verás, dijo Scarith, reaccionan con agresividad hacia los de su especie. Se identifican con un humano, no con su especie. Ese es precisamente el problema. Están protegiendo a alguien que les importa. Roy dijo, eso no es un problema. Eso es lealtad. Es una confusión, respondió Scarith, y eso hará que los maten cuando se enfrenten a amenazas reales. Estoy tomando la custodia ahora. La oficina ha aprobado mi petición. Roy miró al doctor Prill, quien asintió con tristeza. La oficina tiene autoridad en estos asuntos. A menos que podamos proporcionar evidencia de daño al transferir la custodia, su decisión se mantiene. Daño. Roy se sintió desesperado. Son felices. Están sanos. Alejarlos de todo lo familiar es lo que causará daño. Entonces aprenderán lo que todos los dragones deben aprender. Scarth dijo que nada es permanente. Ese apego lleva al dolor. Esa fuerza proviene de estar solos. Mart había entrado en el centro durante la discusión. El dragón plateado se movió entre Scarith y los jóvenes. Esto está mal. Scar, míralos. No son débiles. Están unidos. Hay una diferencia. Eres débil, Mart. Siempre lo fuiste. Es por eso que tu nidada también murió. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Todo el cuerpo de Marta se puso rígido. Roy vio algo romperse detrás de los ojos del dragón anciano. Mi nidada murió porque seguí tus protocolos. Mere dijo en voz baja. ¿Por qué? Te escuché cuando dijiste que el apego era una debilidad. Porque los dejé solos para que se adaptaran y murieron asustados y solos. No permitiré que vuelva a suceder. Scarith emitió un sonido desdeñoso. Tu culpa no cambia la realidad. Estos jóvenes vienen conmigo ahora. Los dos dragones que Scarith había traído se acercaron a Pip, a Azizut. Los jóvenes se presionaron contra Roy, emitiendo sonidos de miedo que no había oído desde aquella primera noche. Roy se puso delante de ellos. No, no tienes autoridad aquí, humano, dijo Scarith. Quizás no, pero no voy a dejar que te los lleves. Seguridad avanzó, indecisa. Las mandíbulas de Kilvin trabajaban frenéticamente. El doctor Prill parecía dividido entre la ciencia y la compasión. Y entonces Pip hizo algo inesperado. El joven más pequeño dio un paso adelante y abrió la boca. No para morder, sino para hablar. El sonido que salió fue entrecortado. Mitad chirrido, mitad palabra, pero inconfundible. No. Todos se quedaron paralizados. Los dragones no hablaban galáctico común. Sus bocas no estaban diseñadas para ello. Tenían su propio lenguaje de gruñidos, chasquidos y rugidos, pero Pip llevaba semanas escuchando a Roy, escuchándolo hablar, leyéndole cuentos por la noche, explicándole cosas durante el día, y de alguna manera imposible, que el joven hubiera aprendido. No lo tomes, dijo Pip, con las palabras confusas, pero suficientemente claras. Quédate, Roy. Az avanzó después. Quédate. Por favor, quédate. Así que emitió un sonido que podría haber sido familiar. El silencio que siguió se sintió como el momento antes de que caiga un rayo. Roy vio la expresión de Scarith cambiar por diversas emociones. Salt, ira y algo más. Algo que podría haber sido duda. El descubrimiento de que los jóvenes podían hablar lo cambió todo. En cuestión de horas, la estación se llenó de lingüistas,
xenobiólogos y representantes del Consejo Galáctico. Todos querían ver a los dragones que aprenden un idioma que no es el suyo. Que asusta, su petición fue suspendida a la espera de una audiencia formal. Roy debería haberse sentido aliviado, pero en cambio se sintió aturdido porque una audiencia significaba jueces, testimonios y una decisión que aún podría llevar a los jóvenes. Solo significaba más tiempo antes de lo inevitable. Sentarse en el biodomo con Pip, asíese acurrucados a su alrededor como siempre. Pero nada era igual. Los tres dragones percibían su preocupación y emitían sonidos interrogativos, acurrucándose contra él en busca de una seguridad que no podía darles. «Les enseñaste el idioma», dijo el Dr. Peel, acercándose con varias grabadoras. «En 3 semanas, les enseñaste a hablar galáctico común. ¿Entiendes lo que eso significa?» «Que son inteligentes», respondió Roy con cansancio. «Que escuchaban, aprendían, interactuaban con el mundo que los rodeaba a un nivel que nunca hemos documentado en dragones jóvenes». La piel de Peel brilló con colores de excitación. «El argumento de Scaret era que tus métodos retrasan el desarrollo, pero esto demuestra lo contrario. Tus métodos aceleraron su crecimiento cognitivo más allá de lo que creíamos posible». «¿Importará en la audiencia?» Los colores de Peel se atenuaron. «No lo sé. La ley es complicada y la política aún más». La audiencia tuvo lugar 3 días después en el salón de actos de la estación. Roy nunca había visto tantas especies diferentes en una sola habitación. Los jueces eran un panel de 5, un ser cristalino que se comunicaba mediante pulsos de luz. 2 humanoides de mundos diferentes, algo que parecía una medusa flotante y un robot que representaba la inteligencia sintética. Scaret presentó primero. El argumento del dragón anciano era simple. Los jóvenes eran draénicos. Debían ser criados con los métodos de Draenei en su mundo natal, aprendiendo su cultura. Cualquier otra cosa era borrado cultural, interferencia humana, y algo que los humanos no tenían derecho a cambiar. Varios otros dragones testificaron a favor. Mostraron estadísticas sobre los métodos tradicionales de crianza. Hablaron de la importancia de las dificultades para forjar el carácter. Mostraron imágenes de dragones adultos que habían sobrevivido a los duros protocolos y prosperado. Lo que no mostraron fue la cantidad de jóvenes que no sobrevivieron. Roy notó esa ausencia como si le faltara un diente. Cuando le tocó hablar a Roy, sintió que todas las miradas de la sala se posaban en él. No se le daba bien hablar en público. Nunca lo había sido. Prefería a los animales a las multitudes precisamente por eso. «No tengo estadísticas elaboradas», dijo Roy. «Solo sé lo que vi. 3 dragones bebés llorando en una habitación vacía. Tan aterrorizados que habían dejado de comer. Deja de intentarlo. Hice lo que cualquiera con un poco de corazón haría. Me senté con ellos hasta que dejaron de tener miedo». Señaló hacia donde los jóvenes esperaban con el Dr. Peel. «Míralos ahora. Sanos, felices, aprendiendo, creciendo. La amabilidad no los daña. Prosperan gracias a ella. ¿Pero podrán desenvolverse en la sociedad de los dragones?», preguntó uno de los jueces. El anciano Scaret plantea una preocupación válida sobre la preparación cultural. Roy miró a Scaret. «Creo que deberías preguntarles tú mismo. Ya pueden responder». La cámara estalló en murmullos. El juez principal, uno de los humanoides, pidió orden. «Los jóvenes podrán testificar si lo desean. Esto no tiene precedentes, pero también lo es toda esta situación». Pip dio el primer paso al frente, con las alas en alto. El joven había ganado confianza con las semanas. Ya no era la pequeña criatura llorona de la primera noche. «No nos quedaremos con Roy. Aprende sobre dragón, humano y otros. Quiero verlo todo». As fue el siguiente. Siempre más articulado. «Roy, enséñanos a ser seguros. Enséñanos a confiar. Enséñanos a ser fuertes juntos. No fuertes solos. Es malo aprender más de una forma». Hollin, que era el que menos hablaba, simplemente dijo: «Familia Roy».
Somos familia. ¿Por qué llevar familia? El silencio que siguió se sintió diferente al anterior. Roy vio que varios jueces intercambiaban miradas. Incluso Scarith parecía conmocionado, aunque el dragón anciano lo disimuló rápidamente. Entonces Mart se puso de pie. El dragón plateado había estado sentado en silencio en la sección de observadores, pero ahora se dirigía a la zona de testimonios. Invoco el privilegio de los ancianos para hablar. Mere dijo. Los jueces consultaron brevemente y asintieron. El privilegio de los ancianos era un antiguo derecho, rara vez utilizado, que permitía a los miembros mayores de una especie presentar el contexto histórico en asuntos legales. ¿Quieren saber si estos jóvenes funcionarán en la sociedad de los dragones?, comenzó Mart. ¿Quieren saber si los métodos de crianza humanos dañan la naturaleza de los dragones? Estoy aquí para decirles que están haciendo las preguntas equivocadas. Mart se giró para dirigirse a toda la asamblea. Hace 5000 años, la peste mató al 80% de los dragones adultos. Millones de crías quedaron huérfanas. No había suficientes adultos para cuidarlas a todas. Así que las jóvenes aprendieron a sobrevivir solas o morían. Elogiamos a los supervivientes y llamamos fuerza a su trauma. Creamos protocolos a partir de nuestros fracasos y los llamamos tradición. El murmullo entre la multitud se hizo más fuerte. Otros dragones del público se removieron incómodos. Pero antes de la plaga, criábamos a nuestras crías de forma diferente. Los padres se quedaban con las crías, les enseñaban, las consolaban, forjaban vínculos que duraban toda la vida. No éramos más débiles entonces. No éramos blandos. Éramos completos. La voz de Marta tenía una autoridad que ni siquiera Scarth podía ignorar. Este humano no impuso métodos extraños a las crías de dragón. Se topó con nuestras propias costumbres olvidadas. Y los jóvenes respondieron, porque la naturaleza del dragón recuerda lo que la cultura del dragón olvidó. Scar se levantó bruscamente. Hablas de historia antigua. La galaxia ha cambiado. Los dragones han cambiado. No podemos volver atrás. No estoy sugiriendo que volvamos atrás. Mart dijo, sugiero que sigamos adelante. Tomemos lo mejor de lo que fuimos y combinémoslo con lo mejor de lo que aprendimos. Estos jóvenes no se ven perjudicados por tener ambas cosas. Se enriquecen con ellas. Uno de los jueces, el ser cristalino, pulsó con luz. El traductor lo tradujo en voz alta. La pregunta que nos ocupa no es si los métodos humanos funcionan. Claramente, sí. La pregunta es si tenemos derecho a imponerlos. Roy, no imponer, dijo Pip de repente. Nosotros elegimos. Queremos aprender. Queremos crecer. Elegimos a Roy y Roy nos elige a nosotros. ¿Por qué otros deciden? Roy sintió un nudo en la garganta. No le había enseñado a Pip ese argumento. El joven lo había razonado por su cuenta. El juez Medusa flotante habló a continuación. El joven planteó un punto interesante. ¿A qué edad reconocemos la elección individual? Estos tres demuestran una clara función cognitiva y autoconciencia. ¿Acaso no tienen derecho a elegir su propio camino? Son niños. Scarith dijo. Los niños no pueden tomar esas decisiones. Son niños que pueden hablar 3 idiomas, resolver rompecabezas complejos y expresar sus propias necesidades. El juez robot respondió, ¿en qué momento importa su opinión? El debate continuó durante otra hora. Se citaron precedentes legales. Se citaron filósofos. Las discusiones se acaloraron. Pero Roy notó algo. El tono había cambiado. Ya no se trataba de si sus métodos funcionaban. Se trataba de autonomía, elección, qué derechos tenían los jóvenes a decidir su propio futuro. Finalmente, los jueces pidieron un receso para deliberar. Roy regresó a la sala de espera con los jóvenes apretados contra él. ¿Lo hicimos bien?, preguntó As. Lo hicieron perfecto, dijo Roy. Mart se acercó con Scarith detrás. Los dos dragones ancianos se enfrentaron con décadas de historia entre ellos.
Has envenenado a los jóvenes contra los de su propia especie, le dijo Scar a Roy. Nunca serán dragones del todo, o serán algo mejor, respondió Mart. Dragones que pueden unir mundos, que pueden enseñarnos lo que perdimos. ¿Y qué harás cuando el humano se vaya?, exigió Scarlet. Cuando envejezca y muera y vuelvan a estar solos, les estarás preparando para un dolor mayor. Roy no se había permitido pensar en eso, pero era cierto. Los humanos vivían menos que los dragones. Estos tres lo sobrevivirían siglos. Entonces llorarán, dijo Roy en voz baja. Y recordarán que fueron amados, y sabrán amar a los demás a cambio. Me parece un buen legado. Scarlet lo miró fijamente un largo momento. Entonces el dragón anciano se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más. Los jueces regresaron una hora después con su decisión. El juez principal se puso de pie y el salón de actos quedó en silencio. Este panel ha tomado una decisión. Los jóvenes permanecerán al cuidado de Roy Bennett durante su periodo de desarrollo. Sin embargo, también recibirán educación cultural del anciano Mort y dedicarán tiempo a aprender las tradiciones draénicas. Al alcanzar la madurez, los jóvenes elegirán por sí mismos dónde y cómo quieren vivir. Roy sintió que la tensión se disipaba de su cuerpo. A su lado, los tres jóvenes emitían alegres gorjeos y se apretujaron más. No fue una victoria completa, pero fue suficiente. Tenían tiempo. Scarlet se levantó del público. Esto es un error. Ya lo verán. Esos jóvenes se verán perjudicados por esta decisión. Entonces aprenderemos de ese error, respondió el juez. Pero no volveremos a un sistema con una tasa de fracaso del 63% simplemente porque nos resulta familiar. El dragón anciano se fue sin decir una palabra más, seguido de varios simpatizantes. Pero Roy notó que no todos los dragones se habían ido. Algunos se quedaron, observando a los jóvenes con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la esperanza. Durante los meses siguientes, surgió un nuevo patrón. Roy continuó trabajando con los jóvenes cada día, enseñándoles, jugando con ellos, siendo la presencia constante que necesitaban. Pero ahora Mart también venía con regularidad, enseñándoles historia y cultura de los dragones. Enseñándoles a hablar draénico correctamente, no solo galáctico común. Enseñándoles las canciones e historias que se han transmitido de generación en generación. Los jóvenes lo absorbieron todo. Eran como esponjas, ávidos de cada pieza de conocimiento. Aprendieron de Roy a cazar a Meret y a mostrar compasión. Aprendieron el orgullo de dragón y la empatía humana. Se convirtieron en algo nuevo, algo que pertenecía a ambos mundos, y a ninguno. Otros dragones huérfanos comenzaron a llegar a la estación. Se corrió la voz sobre el éxito del programa. Roy se encontró entrenando a otros cuidadores, enseñándoles los métodos que funcionaban. No solo humanos, sino seres de una docena de especies diferentes que querían ayudar. Las salas de observación vacías se llenaron de dragones jóvenes, todos recibiendo consuelo y educación cultural. El programa se expandió más allá de los dragones. Otras especies solicitaron enfoques similares para sus propias crías huérfanas. El Dr. Prill fue ascendido a jefe de un nuevo departamento centrado en lo que llamaron desarrollo de cuidados integrados. Roy se convirtió en director de programas de consuelo interespecies, aunque seguía insistiendo en fregar pisos a veces porque le ayudaba a pensar. Pip, Ceniza y Hollín crecían con cada mes que pasaba. Pronto alcanzaron el tamaño de pequeñas lanzaderas. Sus escamas se veían como metal pulido. Sus alas podían llevar los kilómetros. Eran magníficos, pero aún dormían cerca de Roy todas las noches. Aunque apenas cabían en el biodomo, una noche, casi un año después de aquella primera noche, Roy se sentó a contemplar la puesta de sol a través de la ventana de observación de la estación. Pip aterrizó a su lado. El impacto hizo temblar el suelo. «Roy, triste», preguntó el dragón. La galaxia común de Pip se había vuelto casi perfecta con el paso de los meses. «No estoy triste», dijo Roy. «Solo estoy pensando en qué».
en lo grandes que se han vuelto todos, en lo pronto que ya no me necesitarán. Pip soltó un bufido que Roy había aprendido a divertir a los hombres. Siempre los necesitamos, solo que de diferentes maneras. Como ustedes siempre nos necesitan a nosotros. ¿Por qué se volvieron tan sabios? Ustedes nos enseñan. Meret nos enseña. Aprendemos de todos. Luego, hágannos sabios. Asisut aterrizaron cerca, plegando sus enormes alas. Los 3 dragones se acomodaron alrededor de Roy como lo habían hecho aquella primera noche. Aunque ahora sus cabezas estaban a la altura de su pecho en lugar de apretadas contra él. Mart dice que podemos irnos a casa pronto. Le dijo al mundo dragón, vean de dónde venimos. Roy sintió una opresión en el pecho, pero asintió. Deberías. Es importante conocer tus raíces. Tú también. Seth preguntó esperanzado si me quieren allí. Claro que sí. Pip dijo, tu familia. La familia permanece unida. La palabra familia impactó a Roy. No había tenido una familia de verdad en años. Sus padres se habían ido. Su hermana había dejado de hablarle cuando gastó su herencia en el centro de rehabilitación que fracasó. Había estado solo durante tanto tiempo olvidó lo que se sentía pertenecer. Hasta que 3 dragones llorosos lo cambiaron todo, y un mes después se encontraban en una plataforma de aterrizaje del mundo natal de los Draenei. Roy nunca había visto nada igual. Montañas de piedra negra que rozaban las nubes. Valles llenos de formaciones cristalinas que cantaban con el viento. Y dragones, cientos de ellos, volando por el cielo como bancos de peces enormes y hermosos. Scaret esperaba en la plataforma de aterrizaje junto con una delegación de dragones ancianos. El viejo dragón parecía el mismo, con cicatrices, severo y desaprobador. Así que los has traído a casa, dijo Scaret. Veamos cómo se comparan con los dragones bien criados. Lo que siguió fue una serie de pruebas. Desafíos de vuelo, ejercicios de caza, tareas de resolución de problemas. Pip, así se desempeñaron admirablemente. Pero Roy notó que hacían las cosas de manera diferente a los otros dragones jóvenes. Cuando cazaban, trabajaban juntos en lugar de competir. Cuando resolvían acertijos, discutían estrategias. Cuando volaban, se cuidaban mutuamente. Scar también lo notó. Son demasiado cooperativos, demasiado blandos. El dragón debe poder mantenerse solo. Pueden mantenerse solos. Mart dijo que el dragón plateado los había acompañado a su mundo natal. Simplemente eligen no ganar. Hay otra opción. Eso no es debilidad. Eso es sabiduría. Un dragón joven, quizás el doble de viejo que el juvenil, aterrizó cerca. Estaba herido. Un ala se mantenía en un ángulo extraño. Los dragones locales se alejaron de él, dándole espacio para que se las arreglara solo. Así era. Un dragón herido se recuperaba solo o no se recuperaba en absoluto. Pero Sut no se apartó. El dragón gentil y oscuro se acercó al herido con cuidado, emitiendo suaves sonidos. Roy ya había visto esto antes. Sut había desarrollado la capacidad de percibir el dolor ajeno y responder a él. El dragón herido siseó una advertencia, pero Sut no se retiró. En cambio, Sut comenzó a tararear, la misma nana que Roy había tarareado aquella primera noche. La postura agresiva del dragón herido se relajó lentamente. Ese se acomodó cerca, ofreciendo su presencia sin exigir nada. Otros dragones observaban esta interacción con confusión, algunos con desaprobación. Pero Roy vio a algunos más jóvenes observando con algo más. Interés, tal vez incluso anhelo. Durante las siguientes semanas, algo cambió en la comunidad de dragones. Los dragones jóvenes comenzaron a acercarse a Pip, a Sisut, preguntándole sobre su tiempo con Roy, sobre lo que habían aprendido, sobre por qué eran diferentes. Los 3 jóvenes compartieron todo libremente, enseñando la cooperación y la empatía que habían aprendido. No todos los dragones mayores lo aprobaron. Scar ciertamente no,
pero Roy notó que menos dragones jóvenes morían por retraso en el crecimiento. La tasa de supervivencia de los dragones huérfanos en el mundo natal estaba mejorando lenta pero mensurablemente una noche. Scaret encontró a Roy sentado solo cerca de los valles de cristal. «Has cambiado las cosas aquí». El dragón anciano dijo que si para bien o para mal, aún está por verse. «Acabo de enseñarles a 3 bebés asustados que no estaban solos». Roy respondió: «Todo lo demás será ellos. Te sobrevivirán siglos. Te verán envejecer y morir. Les has dado ese dolor. Sí. Y también tendrán siglos de vida por delante, sabiendo que son capaces de amar, que pueden formar vínculos que importan, que el universo alberga bondad tanto como crueldad. Creo que el comercio vale la pena». Scaret guardó silencio un buen rato. «Mis crías murieron porque tenía miedo de mostrarles debilidad. Pensé que la fuerza significaba distancia. Estaba equivocado». Confesar eso impactó a Roy más que cualquier otra cosa que hubiera sucedido. «Sigo creyendo que nos estás cambiando de maneras que podríamos lamentar». Scaret continuó: «Pero ya no puedo negar que lo que hacíamos estaba fallando. Quizás tu método no sea la solución. Pero quizás el nuestro tampoco lo fuera. Quizás la respuesta esté en algún punto intermedio». El dragón anciano se fue y Roy se sentó a observar los valles de cristal cantar sus canciones sin palabras. Pip lo encontró allí más tarde, aterrizando con una gracia sorprendente para una criatura tan grande. «Meret dice que te vas pronto y regresa a la estación. Pip dijo que tengo otros dragones a quienes ayudar. El programa se ha expandido, pero los visitaré. Lo prometo. Sabemos que también podemos visitarlos. Trae a otros. Enséñales lo que aprendimos. Construye un puente entre el mundo humano y el mundo de los dragones». Roy sonrió. «¿Cuándo te volviste tan mayor? Nos enseñas a crecer. Enséñanos a cuidar. Enséñanos a ser más que solo sobrevivir». Pip presionó una enorme cabeza contra el pecho de Roy, igual que aquella primera noche. «Nos enseñas a vivir ahora. Enseñamos a otros. Tu lección perdura para siempre». Así Sud se unieron a ellos, y los 4 se sentaron juntos mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Roy pensó en aquella primera noche, en 3 dragones aterrorizados llorando en una habitación vacía. En un hombre destrozado con una fregona que decidió que las reglas importaban menos que la compasión, en cómo un pequeño acto de bondad se había convertido de alguna manera en algo más grande de lo que jamás imaginó. Tal vez no salvó a los dragones. Tal vez se salvaron entre sí. Las estrellas brillaban con más fuerza. Y en algún lugar a lo lejos, los dragones jóvenes aprendían que la fuerza y el amor no eran opuestos. Que se podía ser feroz y gentil a la vez. Que el universo era duro, pero no había que afrontarlo solo. Roy cerró los ojos y escuchó el sonido de la respiración de 3 dragones a su lado, vivos, completos y listos para cambiar su mundo. Era suficiente. Que era T.